Bueno, hola a todos los que están conectándose viendo este programa. Muchas gracias por conectarse y también gracias por la espera. Como avisamos ahí en la red social, Mundaka estaba terminando una entrevista en Yay Yay, así que por eso no pudimos comenzar a la hora, pero aquí estamos comenzando el programa. Bueno, para introducir este espacio les cuento que esta es una página personal en la que nos dedicamos también a hablar de cultura, de cine, de música, de política, de la fe. Y en este episodio de hoy queremos hablar sobre algo muy importante para la región de Valparaíso, que es las elecciones para gobernador regional. Un nuevo cargo que explicaremos más adelante todos los detalles. Y además, este espacio tiene algo muy importante porque queremos incluir la mirada cristiana a este espacio, incluir los principios cristianos que dicen al respecto y realizar un diálogo desde ese espacio. Entonces, para comenzar, quisiera presentar a nuestros invitados. Uno de ellos es, bueno, Rodrigo Mondaca, que tiene el Premio Internacional de Derechos Humanos por la Fundación Mitterrand, una fundación de Alemania también. Es un destacado luchador por el derecho al acceso al agua, que desde hace ya más de 10 años está luchando en Petorca junto a la organización Modatima. Es ingeniero agrónomo y que hoy es candidato independiente a gobernador regional. Hola, hola Alex, hola Rocío, muchas gracias por la invitación y nuevamente les doy mis disculpas, me atrasé y también estamos en Yayay en este minuto con mis compañeros, así que les doy mis disculpas y estoy aquí a disposición de ustedes. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Alex, Eva también, que creo que está ahí en los controles, gracias por la paciencia. Sí, muchas gracias Rodrigo también por tu tiempo. La otra persona que nos va a estar acompañando es Rocío Parra. Ella es abogada de la PUCB, especializada en Derecho Ambiental. Fue consultora de la FAO, un organismo de la ONU, que estaba trabajando como observadora en una negociación aquí con el problema del mar, de la pesca aquí en Valparaíso, que ella puede quizás detallar. Y es también cristiana y también nos va a aportar desde esa mirada sobre la mirada cristiana del cuidado y protección del medio ambiente. Bueno, y para comenzar en este espacio queremos preguntarte, Rodrigo, ¿qué es lo que te llevó a ti desde tu lucha social, territorial, podríamos decir, desde las organizaciones civiles? Ahora tienes el interés de ser candidato y trabajar desde el aparato público. ¿Cuál fue tu interés o qué te llevó a esta decisión? Bueno, la verdad que la decisión no es una decisión personal, es una decisión colectiva. Una decisión colectiva que se adopta en este escenario, ¿no? En el escenario de pandemia, donde hemos estado alejados físicamente, más no virtualmente, muy conectados. Y una discusión que abre nuestra organización en el mes de abril del 2020, a propósito de una metáfora que utiliza un compañero, ¿no? Que sostiene que nos preguntó cuánto tiempo, ¿no? Más podemos permanecer desde las galerías de los estadios gritando árbitro saquero sin disputar el partido, ¿no? Sin entrar a la cancha y disputar el partido. Toda vez que somos una organización que lleva ya más de una década batallando por la desprivatización y la desmercantilización del agua desde la provincia de Petorca, donde el Modatima surge ya hace 12 años como una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua. Y durante todo este tiempo hemos batallado intensamente desde los territorios, desde las comunidades. Modatima crece el 2016 y hoy día tenemos una mesa nacional, estamos en 25, 26 territorios a nivel nacional. Y esa discusión que parte en el mes de abril del 2020, en un escenario ya declarado de pandemia, se da una discusión muy intensa horizontalmente y finalmente tomamos la decisión, ¿no? De levantar compañeros constituyentes, compañeras y compañeros constituyentes, que van a disputar desde el movimiento popular la posibilidad de estar en la elaboración de una nueva norma jurídica. Ahí está la Carola Vilche, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de Petorca, de la MUNI de Petorca. Está la María Barrera, una lideresa que ha encabezado las marchas por la desprivatización y desmercantilización del agua en Osorno.
está la Manuel Arroyo, que es una abogada constitucionalista, igual que Rocío, que es la abogada defensora del último premio Goldman Prize, el lonco Alberto Curamil, y que ha sido abogada de varios comuneros falsamente imputados. Y ahí en ese espacio también de nuestra organización se dio la Rodrigo Faunde en el 9 en Santiago y también Carlos López en Concepción. En ese escenario se dio una discusión muy intensa, ¿no? En torno a la disputa de la gobernación regional, entendiendo que por primera vez se va a elegir esta figura, ¿no? Esta figura del gobernador, y que responde a este anhelo de la descentralización y regionalización, ¿no? Un anhelo que está en sentido particularmente de territorios como el nuestro, ¿no? En la provincia de Petorca, donde las compañeras y los compañeros sostienen de que somos el patio trasero de la región de Valparaíso. Y por tanto nos parecía súper pertinente, más aún cuando la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, y donde hay una inequidad material que es evidente y manifiesta, ¿no? En ese escenario es que tomamos la decisión, y el movimiento toma la decisión de disputar la gobernación regional y me entrega la tarea, ¿no? Nos entrega la misión. Y somos militantes de la causa del agua hace mucho tiempo, y somos militantes de Moatima también, entonces respondemos, respondemos a un movimiento, y como tal, como respondemos a un movimiento, tenemos que ser también disciplinados con respecto a nuestra organización, y asumimos la tarea. Genial, perfecto. Entonces podríamos decir que ustedes ahora quieren ser no solo los que objetan a los que dirigen el país por su mala gestión, sino ser también de esta parte que logra ejecutar y dirigir la administración de la región, entendiendo todos los problemas que tiene esta región, como tú decías, los problemas medioambientales, que son bastantes, no son pocos, y además los problemas de desigualdad que hay en la región. En base a esto, también nos gustaría escuchar cuál es tu diagnóstico también brevemente sobre la situación medioambiental en la región. Porque bueno, te tenemos a ti que vienes desde el interior, y está Rocío que viene desde la costa también. Entonces la idea es que ambos puedan hacer un análisis para las personas que están viendo sobre la situación medioambiental del lugar. No sé, parte de la Rocío, yo me callo ahora. ¿Sí? ¿La Rocío? Yo me No. callo. Ah, Rodrigo, muchas Dale, gracias dale. por asumir esta tarea, y como tú bien decías, es una decisión, se nota, colectiva, y que los que hemos podido seguir el desarrollo de Modatima es bien sorprendente la fuerza que han podido mantener durante todos estos años, y la convicción de que la necesidad de realzar las necesidades de los propios territorios. Y en ese sentido, un poco antes de preguntarte en cuanto a la relación directa con el agua y cómo este movimiento ha surgido, a mí me genera mucho sentido lo que tú dices desde una cosmovisión, porque más allá de yo ser abogada y de tener ahí una cierta especialización en derecho ambiental como cristiana, me genera mucha impresión que muchas veces se calla frente a estas inequidades tan evidentes, frente a estas injusticias que se pueden denominar como injusticias que llegan a crear zonas de sacrificio, que eso ya en sí mismo es una aberración y un problema ético que desde nuestro compromiso con la fe cristiana choca inmediatamente, porque entendiendo que efectivamente el ser humano tiene un valor especial, pero que ha sido creado dentro de todo un sistema que en sí mismo es perfecto. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo tú ves el tema de cómo se relaciona estos conflictos socioambientales con un desarrollo territorial en esta tremenda oportunidad que es el gobierno regional. ¿Cómo lo ves tú siendo un futuro gobernador regional, y sería el primer gobernador regional electo por la ciudadanía, legitimado directamente por el soberano popular? ¿Cómo ves esta instancia de reconocer? Porque no solamente, como tú decías, la quinta región tiene el conflicto respecto del agua, sino que reconoce una serie de otros conflictos en la costa, la litoralización y lo que está generando en la costa, pero también tenemos conflictos importantes en materia de otros ecosistemas, también en tema de la biosfera de la Campana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos podrías comentar cómo tú lo ves como un futuro gobernador regional? Sin duda que, a propósito de lo que le dice Rocío, la región de Valparaíso
a propósito de un informe que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre conflictos socioambientales y que da a conocer en octubre del 2018 y que después queda pendiente a propósito de la revuelta popular de octubre del 2019. En ese informe del 2018 se sostiene y se señala de que la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Y tiene conflictos que son emblemáticos, ¿no? Está toda la zona de sacrificio, mal titulada zona de sacrificio, la bahía de Quintero, ¿no? Quintero, Ventana, Puchunca, fundamentalmente Puchuncaví, ¿no? Donde se concentra prácticamente toda la industria extractiva ahí. Y también tiene una zona que es emblemática, ¿no? Que es la provincia de Petorca, considerada hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. A propósito del conflicto con el monocultivo de paltos que existe ahí en nuestro territorio. Pero como bien decía la Rocío, hoy día los conflictos socioambientales están extendidos a lo largo de toda la región. O sea, hoy día hay un conflicto inminente, el conflicto que tiene que ver con la ampliación del puerto de San Antonio, que se quiere hacer expensas de meterle cemento a 25 humedales urbanos, que son las reservas estratégicas de agua dulce más importantes de la ciudad. Y el propósito fundamental ahí es aumentar la carga ambiental, es decir, aumentar el patio de carga para que llegue una mayor cantidad de camiones y por tanto aumentar precisamente la carga ambiental que tiene que finalmente, que se socializa finalmente la carga ambiental. Cuando se aumenta la carga ambiental se privatizan las utilidades de esa iniciativa, pero se socializan las pérdidas porque la carga ambiental finalmente lo que hace es afectar la vida de la comunidad. Ahí mismo, en la provincia de San Antonio, hay severos problemas con la industria cementera, ¿no? Y los derivados del Kindle, básicamente, que es un derivado de la industria del cemento, y que precisamente contaminan la desembocadura del río Maipo en Boco, ahí en la desembocadura del río Maipo en San Antonio. Conflictos ambientales derivados también de los holdings inmobiliarios que se construyen a lo largo de toda la región sin factibilidad hídrica, por ejemplo, hoy día. Los conflictos ambientales que están derivados también de la privatización de las empresas sanitarias y en particular de ESVAL, ¿no? ESVAL en la provincia de San Antonio, desde Rocas de Santo Domingo hasta Algarrobo, tiene 5 emisarios, Rocío, Alex. Y esos 5 emisarios significa que tienen 5 tubos que derraman, percolados, que derraman finalmente pasivos ambientales sólidos y líquidos, precisamente mar adentro. Y cuando uno revisa el canon de la tarifa del agua, probablemente uno de los cánones más onerosos, más costosos, tiene que ver el tratamiento de agua servida. En rigor que el tratamiento de agua servida significa fundamentalmente derramar, ¿no? Pasivos sólidos y líquidos mar adentro. Los conflictos ambientales que hoy día hay relacionados con la mega minería química a cielo abierto y que tiene que ver con la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? Y estoy pensando en la primera y la segunda sección de la Concagua, que durante varios veranos han sido contaminados precisamente con los derivados, ¿no? Con los derivados de la industria minera. Sin duda que la bahía de Quintero, hoy día las 19 empresas contaminantes, ahí lo que ocurre en la bahía de Quintero es un ecocidio, ¿no? Ahí hay una destrucción premeditada del territorio hipotecando la vida de las comunidades. Y hay una zona que está completamente saturada de PM10 hace mucho tiempo y que hay constantemente hay episodios de varamiento de carbón en la orilla de la costa, ¿no? Particularmente en Ventana. Y sin duda el conflicto ambiental que tenemos nosotros en la provincia de Petorca, pero es un conflicto que se replica también en Aconcagua y que también se empieza a replicar en la provincia de San Antonio a propósito del monocultivo de palto, un frutal de origen exótico, de origen tropical, que demanda enormes volúmenes de agua y que simple y llanamente ha secado el Valle de la Aconcagua, pero también el Valle de Petorca, y hoy día comienza a secar otros territorios como la provincia de San Antonio. Yo diría que esos conflictos, esa descripción lata de los conflictos dan cuenta efectivamente de que en Chile existe un patrón de acumulación por desposesión que se apropia a los bienes naturales comunes, pero también que tiene la particularidad de depredarlos y degradarlos, ¿no? En función de un mal desarrollo. ¿Se vincula esto con el gobernador regional? Absolutamente. El gobernador regional va a tener facultades de administración, de planificación, de coordinación, de supervigilancia. El gobernador regional administra los bienes inmuebles de la intendencia, puede contratar personal, representa judicial y extrajudicialmente a la gobernación, pero también en materia de planificación formula política pública regional. Pide y solicita con anuencia del CORE mayores facultades, mayores competencias. Puede formular política de desarrollo regional. Nosotros hemos pensado hace mucho tiempo, Rocío, Alex, los que nos conocen, de que nos parece que es fundamental hoy día construir una política regional de ordenamiento territorial espacial asociada a las capacidades de uso agrícola de los suelos, de forma tal de limitar la plantación de palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer.
Hoy día nos parece que es fundamental hoy día tener una política pública regional que permita limitar el uso de insecticidas sintéticos del tipo 1A, 1B, extremadamente tóxicos, muy tóxicos, y que son de amplio uso, particularmente en la agricultura convencional. Creemos que hoy día se puede levantar una política pública regional de cuidado de la biodiversidad y por ende de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Yo en lo particular, Rocío, Alex, soy un furibundo partidario de la descarbonización de la matriz energética hoy día. Hoy día no es posible que tengamos 29 termoeléctricas de carbón, 15 propiedades yanqui, 9 propiedades francesas, 3 de capitales italianos y 2 nacionales, que son en rigor. Las termoeléctricas de carbón son en rigor la principal fuente de emisión de contaminantes derivados particularmente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más letal y que influye directamente en el calentamiento global, ergo cambio climático. Hoy día la descarbonización de la matriz energética no tiene justificación pensar en descarbonizar al 2040, cuando las termoeléctricas se pueden apagar al 2025. Conversando hace poquito con la Cata Alonso, que es la vocera del Movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, me decía, tenemos 4 termoeléctricas de carbón acá, en la bahía de Quintero, y hoy día es perfectamente posible terminar con las 4 termoeléctricas de carbón porque tenemos excedentes de energías renovables no convencionales, excedentes energéticos que pueden suplir aquello. Por tanto, hay la posibilidad de poder conectar directamente desde esta función con esta política ambiental que quisiéramos implementar en la región de Valparaíso. Y que voy a hacer una política... El rol del gobernador regional va a ser muy importante para poder enfrentar todos los problemas que no afectan solamente a lo que podemos llamar el patio trasero de Valparaíso, que son todas las comunas de interior como Petorca, La Ligua, Cabildo, sino que también zonas urbanas importantes, como tú mencionabas, está Uchuncaví, Quintero, San Antonio, que son parte de este mundo urbano costero. Y frente a esto también... Pero también Alex, ¿sí? También, Alex, a mí me pasa que como hemos recorrido intensamente la región hoy día, Rocío, me imagino que ustedes también lo tienen considerado, hoy día la presión inmobiliaria de los holding inmobiliarios en la región de Valparaíso, particularmente en Valparaíso y Viña, esa presión inmobiliaria hoy día se expresa brutalmente, particularmente en el patrimonio ambiental de la región, y estoy pensando en el Parque Cancán, estoy pensando en el Parque Gómez Carreño, estoy pensando en el parque, en La Salina, en el pulmón verde de Reñaca Alto, bueno, La Salina, donde el grupo Angelini junto al grupo Copec quieren construir 20 torres de 29 pisos cada una sobre un sitio donde hay residuos de hidrocarburos y residuos de pesticidas pertenecientes a la docena sucia, dieldrin, aldin, DDT, metilparatión, etcétera. Y por tanto, esos conflictos ambientales hoy día también tienen oposición por parte de las comunidades. Ahí hay movimientos ambientales muy robustos que se oponen a aquello. Y por tanto, evidentemente, hoy día cuando hablamos, por ejemplo, de esa presión inmobiliaria que se ejerce en los territorios, creo que hoy día hay que hacer más carne que nunca, leyes de ordenamiento territorial que respondan a las particularidades de los territorios, pero preservando precisamente Rodrigo, el patrimonio ambiental. Y en ese sentido, justamente con lo que tú hablabas de los instrumentos de ordenamiento territorial, porque creo que es muy pertinente como un poco dialogar y explicar, porque mucha gente quizás escucha esto de la estrategia de desarrollos regionales, los planes regionales de ordenamiento territorial, y sería tan importante, de manera quizás simple y clara, poder decirle la trascendencia que tiene una planificación asociada a los territorios, asociada a las necesidades, que también, creo yo, no sé qué opinarás tú, es una oportunidad muy importante porque si bien se ha hablado de una lógica de descentralización, incluso hablamos de la descentralización desde la vuelta de la democracia, uno podría entender que finalmente desde el 2021 se podría dar en cierta medida un reconocimiento aún mayor. Teníamos los cores, ¿cierto?, que parten en el 2013, pero ahora con un liderazgo de un gobernador regional que a su vez reconocemos que va a tener ahí toda una pugna que vamos a ver cómo se va a dar con el delegado presidencial regional, pero cómo poder explicar esto, la trascendencia de ordenar los territorios de una manera que obedezcan a esto que nosotros, y a mí me gusta mucho el término que ustedes utilizan de los bienes comunes naturales, y aquí solamente desde lo que me corresponde a mí, que es la academia, pienso que es tan importante poner ese énfasis, incluso nosotros en la Constitución actual habla de aquellos bienes o de aquellas cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Y eso para nosotros, desde nuestra cosmovisión, hace mucho sentido, que hay muchas cosas que son comunes, como por ejemplo el agua, es trascendente, nadie puede vivir sin agua.
Sí. Entonces, ¿cómo ordenar el territorio en razón de estos bienes que nos hacen ser, y no solamente lo tangible, sino que el ser comunidad, el ser nosotros? ¿Cómo ordenar nuestros territorios desde esa lógica? Si nos puedes contar, especialmente para la gente que está escuchando, que se le hace un poco complejo, los IPT, las estrategias, los planes. Sí, sí. El CIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Eso, todo eso que uno Ambiental. lo habla mucho en La- clave sigla, sí, pero que no se logra sí. entender. Los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Sí, de verdad, hay muchas siglas. Mira, yo creo que hoy día en la mañana estuvimos caminando los cerros de Valpo y estábamos hablando de que hace 12 años la comuna de Valparaíso no tiene Pladeco, no tiene plan de desarrollo comunal hoy día, por ejemplo, porque ha habido una conducta bastante pertinaz y contumaz por parte de los concejales para no aprobar el Pladeco. Y uno dice, uy, pero no tienen Pladeco. No, no tenemos plan de desarrollo comunal. Y el plan de desarrollo comunal tiene un énfasis fundamentalmente de la recomposición del tejido comunitario en la comuna de Valparaíso en particular. Yo creo que hoy día la estrategia, a propósito de que tú mencionabas, Rocío, la estrategia regional de desarrollo queda obsoleta ahora, el 2020. El 2020 concluye la estrategia regional de desarrollo, que es el instrumento de planificación territorial más importante que tiene la región. La estrategia regional de desarrollo es la que ordena teóricamente el territorio como un instrumento de planificación. Y yo creo que una política de ordenamiento territorial me parece que está en la centralidad del buen vivir hoy día. Cuando hablo de una política de ordenamiento territorial, lo voy a decir en términos simples, ¿no? De fácil comprensión lectora. Hoy día, ¿es posible que tengan en el patio de tu casa 4 termoeléctricas a carbón, por ejemplo? ¿Es posible hoy día que la depredación ambiental permita, por ejemplo, hoy día plantar palto en suelos sin aptitud de cultivo, clase 6, clase 7 de aptitud forestal, incluso suelos clase 8 de áreas protegidas, por ejemplo, hoy día? ¿Es posible hoy día que el problema ambiental más importante de la agricultura convencional sea la erosión hídrica provocada por el emplazamiento de cultivos exóticos en suelos sin aptitud de cultivo? Porque ese es el conflicto ambiental más importante de la agricultura convencional. Con respecto a eso, ¿no es de sentido común hoy día limitar la plantación de palto en suelos sin aptitud de cultivo porque finalmente secan a las comunidades? Eso requiere de planificación territorial. Y cuando digo que eso requiere de planificación territorial, lo que nosotros deberíamos priorizar es suelos que teniendo aptitud de cultivo se puedan destinar al cultivo de este tipo de especies, pero con una particularidad, siempre y cuando no se hipoteque la vida de las comunidades. O sea, yo creo que hoy día esta cuestión tiene prioridades, ¿no? Yo creo que la prioridad hoy día, por ejemplo, en materia de agua, lo que tú planteabas, Rocío, hoy día no puede ser más importante la producción de paltas que la vida de las comunidades, de sentido común, es sentido esencial, básico. O sea, yo leí con muchísimo rigor Laudato Si, que fue la encíclica papal anterior, ¿no? Y en Laudato Si precisamente se habla de estos temas, o sea, Laudato Si es una encíclica profundamente ecológica, ¿no? En Laudato Si hay una crítica al neoliberalismo, pero hay una crítica a la forma en la cual se han ido apropiando los bienes naturales comunes, privando de agua, privando de tierra al pueblo campesino, por ejemplo. Y Laudato Si es bien esclarecedor del punto de vista teórico, ¿no? Del punto de vista teórico programático. Y ahí se habla precisamente de lo que estamos conversando ahora con ustedes. Y me parece súper pertinente lo que estamos conversando también. Muchas gracias por mencionar eso, Montaca, esa encíclica, y yo creo que por eso sería importante que Rocío también pueda comentar la mirada cristiana respecto al cuidado y la Sí. protección del medio ambiente, que ella se ha Sí, es especializado. muy pertinente porque ahí Francisco, cuando habla, uno igual inmediatamente puede reconocer importantes premisas que desde la perspectiva bíblica tienen sentido desde siempre, que es entender que nosotros hemos sido colocados en este espacio, en este lugar, pero con una responsabilidad. Y yo creo que eso es algo muy determinante para la cosmovisión cristiana, de la necesidad de reconocer que esto ha sido dado, ha sido hecho de una manera muy buena. De hecho, cuando uno piensa en las características propias del agua, en sí mismo agua, sin estar nada más que el agua y sin contaminantes ni nada, es que es espectacular. Entonces uno piensa, ¿cómo hemos dejado de cumplir esa responsabilidad de entender que si fue algo que es hecho tan bueno, nosotros como quienes tenemos el deber de cuidar y proteger esto, que para nosotros en nuestra como visión es creación, tiene tanto valor que finalmente el no hacerlo es
no solamente ir en contra de lo creado, sino que es ir en contra del creador, pero también es ir en contra de nosotros mismos. Entonces lo que tú dices tiene mucho sentido desde nuestra cosmovisión, porque a la larga no solamente estamos afectando ni siquiera a corto plazo la vida de las personas, sino que estamos, como tú ocupabas el término, hipotecando las generaciones futuras. Y ahí hay una responsabilidad muy importante que para nosotros, desde nuestra fe, tiene mucha trascendencia, porque entendemos que debemos cuidar y proteger esto que se nos ha dado. Y ahí yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú también? Porque también me imagino que varias personas se preguntarán, claro, por un lado necesitamos cuidar el medio ambiente, pero ¿existe un conflicto o es un dilema falso con el generar, y esta palabra yo creo que es muy compleja, pero entendámosla, el generar riquezas? ¿Qué es riqueza? ¿Y cómo entendemos las riquezas? Que entendiéndola, por ejemplo, nuestros propios, los componentes ambientales son susceptibles únicamente de generar riqueza, y cómo las entendemos o cómo podemos distribuir esto. Porque lo que tú ocupaste, y me encontré que fue muy pertinente, el término cargas. ¿Quiénes asumen las cargas y quiénes se benefician de eso que finalmente genera un tributo, un beneficio? ¿Cómo tú lo analizas esto desde la visión de un futuro gobernador regional? Esto que estoy planteando es súper pertinente, Rocío. Mira, hay un texto que es bastante breve, está colgado en la web y se llama Entropía del capitalismo. Es de Juan Pablo Rego, que es uno de los Goldman. Chile tiene dos Goldman, Juan Pablo Rego y el Goldman, el lonco Alberto Curamil. El premio Goldman está titulado, o muchos le infieren una cierta nobleza, ¿no? Está titulado por muchos como el Nobel Verde, ¿no? El último premio Goldman Prize fue el lonco Alberto Curamil, que estuvo encarcelado desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019 y falsamente imputado, ¿no? Por un delito que jamás cometió. Fíjate que a propósito de lo que está ahí, de lo que está ahí planteando, yo creo que cuando hablamos de los conflictos ambientales y cuando hablamos del origen del conflicto, de los conflictos ambientales, a propósito de lo que tú estás planteando, Rocío, me quedé pensando y me quedé divagando. Y a propósito de entropía del capitalismo tiene una tesis que nosotros suscribimos absolutamente, una hipótesis, ¿no? Que suscribimos absolutamente. En Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Cuando tú analizas, por ejemplo, el origen de la fortuna de Mate, de Angelini, pero también de Perelloma, también de Luxig, de la hermana Solari, en el origen de las principales fortunas en el país está precisamente la privatización de los bienes naturales comunes, la privatización del agua, la privatización de la tierra. La Mate y Angelini han edificado su fortuna desde el decreto ley forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974, y que se hace inicialmente a partir de la enajenación de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuche, para crear un modelo forestal para Chile, cuando en rigor ese modelo forestal fue fundamentalmente para un monopolio en manos de Mate y Angelini con platas del Estado, bonificando en un 75% las plantaciones de pino y eucalipto por hectárea. Entonces, cuando se nos habla de los conflictos ambientales, cuando se nos habla de este tema de que esta relación con el medio ambiente nos genera riqueza por chorreo para todos, la verdad es que eso es completamente falso. En Entropía del capitalismo se habla precisamente desde dónde se edifican las bases de la desigualdad en el país. Y precisamente las bases de la desigualdad en el país se edifican desde la apropiación de los bienes naturales comunes. Cuando uno analiza, por ejemplo, a David Harvey, que es un geógrafo británico, tiene libros que son bastante notables, Ciudad Rebelde y otros. Harvey es de la tesis de que en América Latina hay un patrón de acumulación por desposesión, y ese patrón de acumulación por desposesión se expresa brutalmente desde la privatización de los bienes naturales comunes. Por tanto, es falso cuando se nos dice que la explotación de los bienes naturales comunes pone a disposición una parte de la riqueza en manos del pueblo trabajador, del pueblo sencillo. O sea, yo creo que hoy día piensa lo siguiente: yo vivo en un territorio en la provincia de Petorca donde un litro por segundo vale 12 millones de pesos.
Pero en la provincia de San Antonio ese mismo litro por segundo vale 25 millones de pesos. Y vaya al norte, ese litro por segundo en Atacama vale 30 y en Antofagasta vale 50. Es decir, a propósito de Laudato Si, ¿no? Cuando habla del agua, habla de la importancia de que el agua nos dio la vida, ¿no? De que del agua depende la vida. Del agua dice depende la procreación de la vida. Hoy día no es posible que el agua se encuentre capturada para la industria extractiva sin priorizar la vida de las comunidades. Es como el sentido común, ¿no? Es como el sentido más elemental, ¿no? O sea, y hay por ahí, creo que es Galeano, que dice, dice algo así como, el agua, la procreación depende del agua, la vida humana depende del agua, la vida de los vegetales depende del agua, los ecosistemas dependen del agua, pero el mono con garrote se quedó con el agua, que es una cita, ¿no? Que tiene que ver con esto. Por tanto, a mí me parece que es de la mayor centralidad hoy día comprender la necesidad, por ejemplo, de que una nueva norma jurídica, Rocío, una nueva norma jurídica debería tener un sello profundamente de género, a propósito de las desigualdades de género que existen, pero también debería tener una profunda impronta socioecológica, ambientalizar la Constitución, poner en nuestra centralidad la armonización de la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? En el proceso de producción de bienes materiales, pero también en el proceso de producción de bienes espirituales, que me parece que también es tremendamente relevante. Y Laudato lo plantea. Laudato sí habla de esto, habla de la relación de los seres humanos con la naturaleza, de la impropia relación de los seres humanos con la naturaleza. A mí me tocó investigar muchísimo sobre Laudato en mis clases de conservación de bienes naturales en la U, y mandé a leer a mis alumnos Laudato, y tuvimos una presentación in extenso de Laudato, porque me parece que ahí hay un camino, hay una visión, y una visión que surge desde el pueblo creyente, ¿no? Y me parece que es tremendamente relevante aquello, me parece que es muy relevante, y no lo digo por ponerme en la buena con ustedes, ni mucho menos, pero me parece que es muy relevante esa reflexión que hay ahí, porque ahí hay mucha musculatura. Hay musculatura teológica, sin duda, pero hay musculatura política. Hay sentido común, y finalmente el sentido común de la creación tiene que ver con que la naturaleza no es apropiable. La naturaleza, finalmente, nosotros somos parte de la naturaleza. Si pensamos que la naturaleza es un comodín que nos va a generar recursos de manera al eterno, probablemente vamos a seguir repitiendo estas pandemias, porque la pandemia que estamos padeciendo hoy día es profundamente antropogénica y está relacionada con el carácter depredador de los seres humanos sobre el planeta, sin duda. Y en ese sentido, solamente para hacer el punto, Dixon, y ya, para no hablar. Porque que es un tema muy apasionante Es que podemos muy estar conversando apasionante toda la porque, noche. sí, porque yo pensaba que en eso que dices tú y que tiene tanta trascendencia para la consecución en este nuevo periodo, sí que en estos próximos 4 años, pero cuando uno lo piensa como en clave histórica, uno podría ver que tiene todo un sentido que, por ejemplo, la propia tierra o los territorios o los componentes ambientales descansen. Y para nosotros, Sí, desde nuestra cosmovisión bíblica, eso es así. Tenía un sí. propósito, de la tierra tú no te la apropias, que sea para solamente ganar ganancias, y de hecho la Biblia habla de ganancias ilegítimas, eso lo reprueba Así es, Dios. Entonces, hay así tantos es. elementos que yo creo que son oportunidades para que nosotros, desde nuestras diferentes cosmovisiones, pero en lo que a nosotros nos respecta con Dixon como cristianos, y entendiendo que la Biblia es nuestro patrón de guía de fe, nosotros entendemos que también existe un compromiso social. Y en ese compromiso social, cada uno de nosotros tiene que plantearse estas preguntas. Y en estos tiempos donde estamos tomando decisiones tan importantes a niveles territoriales y a niveles nacionales, es trascendente hacerse preguntas como las que hemos podido conversar hoy día. Así que eso, Dixon, porque tú sabes que si yo hablo mucho. No, muchas O sea, gracias a a propósito de lo ustedes que dos dice la por... Rocío, Dixon, un minuto. Sí, por A acá. propósito de lo que dice la Rocío, creo hoy día que es fundamental colocar en la centralidad de la discusión pública en torno a la elaboración de una nueva norma jurídica, la armonización de nuestra relación, ¿no? De los seres humanos, colocar en la centralidad la armonización de nuestra relación con la naturaleza. Hoy día constituciones políticas como la ecuatoriana le reconoce derechos a la naturaleza en el artículo 71, y a renglón seguido la constitución ecuatoriana en el 72 habla de la preservación, de la conservación de la naturaleza, pero habla de la naturaleza como un sujeto de derechos. Y me parece que esa constitución es tremendamente revolucionaria, pero también es de sentido común, pues, lo que tú estás planteando, Rocío, es de sentido común.
sea, la crisis ambiental que hoy día estamos padeciendo, la crisis sanitaria que estamos padeciendo, la crisis de humanidad que estamos padeciendo hoy día, tiene que ver básicamente con esta conducta antropogénica del hombre que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en un planeta con bienes naturales finitos. Y Claro, eso tiene ahí que ver va a haber un precisamente con el patrón de importante acumulación por cambio. desposesión que existe. Sí, ahí va a haber tiene que haber un importante cambio de mentalidad de cómo entendemos el medio ambiente, su finalidad y cómo debe ser la forma en que la trabajamos. Pero a pesar de que Valparaíso tiene muchos problemas medioambientales, ese no es el único problema que un gobernador regional va a tener que enfrentar. Así que yo voy a explicar brevemente todas las facultades que va a tener este gobernador regional y me gustaría hacerte, Mundaca, una serie de breves preguntas sobre esto. Para las personas que no saben, la figura del Vale. gobernador regional va a reemplazar a la del intendente. El intendente era una figura puesta desde el gobierno central, desde el presidente, era su representante y era el que dirigía de alguna forma la administración de la región. Esta figura va a dividirse políticamente hablando porque ahora aparece la figura del delegado presidencial, que es la figura de confianza del presidente aquí en la región, y surge la del gobernador regional, que es la que hereda prácticamente la mayoría de las facultades del intendente, pero es electo popularmente. Mondaca ya habló anteriormente de que esta figura contiene importantes atribuciones, por ejemplo, proveer de la ejecución de las políticas, estrategias, planes de desarrollo, presentar planes de desarrollo, ordenamientos territoriales, someter al Consejo políticas y estrategias para desarrollar en la región relacionado con el turismo, el medio ambiente, la pobreza. También tienen la facultad de determinar que una zona es una zona rezagada o zona aislada, lo que trae políticas especiales para cada zona y además puede pedirle a la figura presidencial mayores atribuciones para desarrollar en la región, por lo que es un cargo de una enorme importancia política y de acuerdo a todo esto que yo desarrollé brevemente, esta ley yo la voy a publicar luego abajo en los comentarios para los que quieran saber todos los detalles. Así que las preguntas que cabe preguntar es, por ejemplo, que el gobernador regional va a tener una cantidad de recursos para administrar y yo quisiera saber y preguntarte, Mundaca, ¿en dónde cómo crees que se deben distribuir principalmente estos recursos que va a tener el gobierno regional? ¿Cuáles debiesen ser las prioridades de estos recursos? Bueno, hoy día hay una prioridad que es perentoria, ¿no? Hoy día tenemos una crisis económica que nos golpea ferozmente en la región de Valparaíso. Tenemos índices de cesantía que superan el promedio nacional, 14,4%. En los últimos trimestres móviles se han perdido más de 9.000 puestos de empleo y particularmente puestos de empleo de mujeres hoy día. Hoy día tenemos una comuna, como la comuna de Petorca, que es parte de la provincia de Petorca, donde yo vivo, que tiene 30% de cesantía, y donde Martínez le ofreció al alcalde Valdenegro hace un par de meses atrás 105 cupos de empleo de emergencia, y una semana después le dice que hubo un problema de transcripción y que eran solamente 5 cupos. Hoy día yo creo que, la prioridad tiene que ver con la reactivación económica. Y a propósito de lo que tú estés planteando, me parece del todo pertinente hoy día. Piñera mandó una ley de rentas regionales al Congreso, pero una ley de rentas regionales que no contempla, por ejemplo, un royalty del 10% para las empresas extractivistas de la región, por ejemplo. Hoy día me parece que es importante de que a lo menos el 30% de que la recaudación fiscal del Estado hoy día se distribuye y se prorratee en las regiones hoy día. Me parece que es fundamental aquello. Me parece que es importante hablar de una ley de rentas regionales territorializada como un elemento de la centralidad. Me parece que hoy día es fundamental grabar en un 10%, un royalty del 10%, precisamente para que esas empresas dejen tributo en la región. Hoy día no es posible que las empresas que depredan el medio ambiente, como por ejemplo las que están en el parque industrial, comillas, de la Bahía de Quintero, ninguna de esas empresas tributa en la región. Deberían tributar en la región y deberían tener una mirada comunal, ¿no? Es decir, deberían tributar territorialmente en las 38 comunas que tiene la región, en las 8 provincias que tienen la región. Creo que ese elemento es muy importante. Creo también que esa prioridad y esa centralidad del quehacer, me parece que es muy importante hoy día empezar a hablar de economía circular,
Me parece que es muy importante hoy día economía barrial. La economía circular tiene como viga maestra la sustentabilidad ecológica. Me parece que es muy importante tener como viga maestra del desarrollo económico en la región la sustentabilidad, entendido que la sustentabilidad es un delta, y es un delta económico. El cuidado del medio ambiente es un delta también económico hoy día. Creo que hoy día es importante el desarrollo tecnológico en la región. Creo que es importante la incorporación de valor agregado a las materias primas que hoy día se explotan en la región. Creo que es importante hoy día poner a las universidades a desarrollar investigación básica aplicada para resolver problemas de la materialidad de la región hoy día. Lo que no parece posible, al revés, lo que no parece posible es que a junio del 2020 a la región le hayan retirado 6.400 millones de pesos por falta de ejecución presupuestaria, creo yo. Lo que no puede ser posible es que Martínez hoy día en un escenario de pandemia donde se requieren recursos precisamente para la reactivación económica, pero también para paliar el hambre, porque tenemos más de 220 ollas comunes en la región. Lo que no puede ser posible es que hoy día, por ejemplo, Martínez priorice transferirle 3.000 millones de pesos a la Universidad Católica para que pinte su fachada y sus patios interiores en circunstancias que hoy día hay necesidades que son apremiantes hoy día, como por ejemplo combatir el hambre. O sea, son de sentido común hoy día. Yo creo que hoy día los recursos públicos tienen que tener una prioridad, y esa prioridad es precisamente combatir el flagelo de la cesantía, combatir el flagelo del hambre, hoy día como prioridades de la centralidad de la gestión. Pero también se necesita una figura, en esta figura del gobernador, con las patas puestas en la tierra, ¿no? En el barro, porque hoy día no existe ninguna posibilidad de formular política pública, regional, que dé cuenta de la centralidad, de poner en la centralidad la vida digna y humana, sin conversar con las 38 comunas. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos inhibir la posibilidad de la ampliación del puerto San Antonio, que se va a hacer a expensas de meterle cemento a los 25 humedales urbanos que hay ahí, se requiere de conversación con las autoridades comunales, se requiere de ponerse de acuerdo con el Consejo Comunal. Yo veo la figura del gobernador como un animador, como un coordinador, como una figura que más allá de sus facultades y competencias esté en el barro, esté en la calle, esté en los territorios, esté en las plazas, esté en el campo, esté en la ciudad, conversando con las comunidades de forma tal de favorecer la recomposición del tejido comunitario hoy día. Hay tejido comunitario, pero no está conectado. Hoy día, ¿quién está paliando el hambre? Es el pueblo el que está paliando el hambre en las ollas comunes. ¿Cómo estamos sobreviviendo a la situación de crisis económica hoy día? Con el retiro del 10%, con eso estamos sobreviviendo hoy día, porque objetivamente las políticas asistencialistas del gobierno de Piñera han sido completamente inconducentes, impropias, insatisfactorias también. Entonces, creo que nuestra centralidad debería estar ahí. Como estabas comentando, otra de las funciones del gobernador regional, sus principales políticas de desarrollo de la región son reducir la pobreza, como mencionaba, fomentar creación de empleos y promover el desarrollo de habitantes. Enmarcado de esto, quisiera preguntarte, porque también en tu programa dice que hay que reactivar la economía desde abajo. Entiendo que esto se refiere a una reactivación democratizada con el pequeño comercio, pero también la pregunta es ¿cuál sería la propuesta para la generación de empleo? Y entendiendo de que para generar empleo se necesita reactivar la economía con la pequeña, mediana y grande empresa. ¿Cuál es su propuesta al respecto? O sea, nosotros hablamos muchísimo de economía circular, ¿no? Y la economía circular significa dejar los recursos en el barrio, ¿no? Pero con una mirada estratégica de la sustentabilidad como parte de la centralidad. Creemos que hoy día, desde el punto de vista de la propuesta económica, nos parece fundamental hoy día diversificar la matriz productiva regional hoy día. O sea, la matriz productiva regional no solamente tiene que estar puesta la mirada en el agronegocio. Esta región hoy día, la región de Valparaíso, tiene vigas maestras del desarrollo económico, comillas, la minería, la agricultura, la pesca, sin duda, la industria y la universidad y la industria del retail. Esos son los pilares de la economía regional, pero ahora los pilares tienen que tener algo que lo conecte, ¿no? Y yo creo que la viga maestra del desarrollo está en la sustentabilidad. Me parece que hoy día es muy importante, cuando hablaba de una ley de rentas territoriales territorializadas, estaba hablando de la inyección de recursos precisamente para la reactivación económica, pero también creo que hay algo que es muy importante, Dixon, y que tiene que ver con los instrumentos de fomento productivo que están anidados en los servicios públicos regionales, los instrumentos de fomento productivo en Cercotec, los instrumentos de fomento productivo en Corfo, los instrumentos de fomento productivo en INDAP, en el SAC, en ProChile, etcétera. Esos instrumentos de fomento productivo tienen que tener la mirada puesta en la reactivación económica hoy día.
Hoy día lo que hay que priorizar es la reactivación económica. Tiene que haber un concurso de recursos públicos y privados que nos permitan inyectar recursos en la economía. Creo que es muy importante hoy día esta región, más allá de la crisis que hoy día tenemos después de la región después de la región metropolitana, la región más importante del país. Es una región que tiene archipiélagos, que tiene islas, que tiene costa, que tiene litoral, que tiene montañas, que tiene cordones montañosos, etcétera. Y por tanto creo que hoy día hablar de un impuesto verde a la industria extractiva en la región es perfectamente pertinente hoy día, me parece. Creo que la reactivación económica requiere de un esfuerzo del concurso público y privado para poner de pie a la economía regional hoy día. Y a eso me refiero con la readecuación de los instrumentos de fomento productivo, a Genial. eso me refiero con la ley de rentas regionales territorializadas, a eso me refiero, por ejemplo, yo hablé intensamente con el Pablo Kimpler, que es el presidente del sindicato de estibadores de TPS-1. Pablo el otro día me decía, mira, nosotros tenemos que formular una ley portuaria para Chile, ¿de acuerdo? Tenemos que recuperar los puertos. Sí, puede ser, pero además tenemos que grabar la carga que sale de los puertos de San Antonio o Valparaíso, donde sale más del 60% de toda la carga que se destina a los mercados de exportación. Y me parecía del todo pertinente. ¿Tú sabías que existió un gravamen a la carga que salía del territorio equivalente al 0,02 dólares por tonelada de carga estivada de la región? ¿Por qué se perdió aquello? O sea, yo creo que existen mecanismos hoy día que nos podrían permitir inyectar recursos frescos precisamente para la reactivación económica. Y en eso estamos hoy día. En eso estamos, viendo Claro, la claro. pertinencia Oye, y viendo la Rodrigo, posibilidad de con respecto implementarlo. en honor al tiempo, ya que no te queremos tampoco extender a ti la entrevista sabiendo que tienes que partir pronto, te queremos hacer unas últimas y muy breves preguntas. Una de ellas Dale. viene del público, viene de Gianni Fenelli, que me parece que él te conoce, le apoya tu candidatura y me parece que ahora va a ser candidato a concejal aquí por Valparaíso. Él Ah, quiere bueno. saber ¿por qué optaste a gobernador regional y no a convención constitucional? Ya lo expliqué al inicio. Nuestro movimiento definió candidatos constituyentes, compañeras que van a ser constituyentes, y se tomó la decisión de esta disputa con muchísima sencillez y con muchísimo respeto por los demás que están también en este proceso, a propósito de todo lo que hemos conversado, ¿no? A propósito de las enormes inequidades que existen en la región y a propósito de que esas inequidades, de esas inequidades nosotros somos directamente incumbentes porque hemos batallado precisamente para superar esas inequidades en el ámbito socioambiental, en el ámbito de campamento, en el ámbito de la reactivación económica, donde hemos trabajado con instrumentos de fomento productivo, donde tenemos una visión global de la región y por tanto nos parece nos parece que este desafío para nosotros como movimiento, desde el movimiento popular, es súper desafiante porque los conflictos que hay en la región hoy día se amplifican y por tanto nos parece que tenemos las facultades, las competencias desde la independencia del movimiento popular de poder asumir un desafío de esta naturaleza y porque además mi organización de la cual yo soy parte me dio la misión y me dio la tarea y soy un tipo disciplinado, por eso estamos en esto. Perfecto, muchas gracias. Y como última pregunta, antes, bueno, Rocío también quiere comentar algo. La pregunta es, ¿qué territorios crees que va a ser necesario calificar como zonas rezagadas? Entendiendo que este concepto de zona rezagada va a determinar que hay territorios que están en una vulnerabilidad especial en la región, por lo que la gobernación regional va a destinar recursos y un plan específico para poder desarrollar de forma equitativa esta zona determinada como rezagada. O sea, sin duda la provincia de Petorca. La provincia de Petorca, sin duda. Hoy día los conflictos que tenemos en la provincia de Petorca han provocado, por ejemplo, una feroz migración ambiental del territorio producto de la privación de agua. La comuna de Petorca tenía 13.500 habitantes, hoy día tiene menos de 9.000. Tenemos un 30% de cesantía en la comuna de Petorca. 30% de cesantía. Por tanto, la provincia de Petorca me parece que hoy día debería ser una comuna donde el Estado y el gobierno regional inyectaran la mayor cantidad de recursos, me parece hoy día. Eh, creo que la provincia de San Felipe Los Andes, la segunda sección de la Concagua, a donde estoy hoy día, me parece que también es una zona rezagada, donde hay muchísima simetría en términos materiales, ¿no? En términos del acceso a recursos, en términos del acceso a oportunidades. Me parece que esos territorios me parece que hoy día son territorios donde deberíamos priorizar, pero fíjate que también he conocido realidades que son
realidades que son feroces, ¿no? O sea, no sé, pues en Playa Ancha, no sé si conocen Ventisquero, en Playa Ancha. En Ventisquero, en Playa Ancha, es donde está todo el pasivo ambiental que lleva Esbala ahí, y ahí hay una zona de sacrificio a propósito de que los niños no pueden jugar en las calles por los malos olores, por la contaminación, etcétera. Yo creo que hoy día hay situaciones que son francamente dramáticas. Creo que la provincia de San Antonio, particularmente la comuna de San Antonio, me parece que también deberíamos priorizar ahí inversión pública regional, particularmente en los campamentos que hay ahí. Me parece que hoy día tenemos que poner una mirada ahí en la población que hoy día resignifica su condición a vivir en un territorio dado, pero que además resignifica su disputa política por el derecho a vivir en la ciudad. Me parece que esas cuestiones son de la centralidad más absoluta, Dixon. Muchas gracias, Rodrigo. Rocío, tenía Solamente unas como palabras. comentario final y agradecer, Rodrigo, por tu tiempo, por permitirnos tener esta instancia tan importante, es que algo que encontré muy, muy clave y como un ejemplo que sería importante que otros representantes o candidatos y candidatas pudiesen tomar, es el reciente referendo revocatorio que tú presentaste en la notaría. Si nos pudieses contar un poco en Sí. qué consiste eso, porque yo creo que eso también devela la importancia de un nuevo modelo de cuando alguien te mandata, ¿qué significa ser un mandatario? Que yo creo que es un término importante porque nosotros lo utilizamos mucho, pero quizás es importante volver que alguien que es mandatario es porque se le ha mandatado algo. Y eso, solamente para hacer el nexo, para nosotros desde el mundo cristiano tiene mucho sentido porque nosotros entendemos que nosotros hablamos de un término que se llama la mayordomía, que es que alguien, para Sí, nosotros, Dios nos da lo el conozco. deber de cuidar y proteger el medio ambiente o todo lo que se nos ha dado. Entonces somos mayordomos, mandatarios. ¿Qué Sí. significa entonces esto para ti ser mandatario y por qué presentas y formalizas un referendo revocatorio? Debo decirles que mi educación básica la hice en Escolapio, en el Colegio Calazán, hace mucho tiempo ya. Y la media la hice en la obra Don Bosco, en el Liceo Manuel Arriagán Barro, obra Don Bosco, en Salesiano. Entonces tengo un profundo respeto por aquello, ¿no? En mi educación media, el rector de mi universidad fue Gustavo Ferraris del Conte, que fue vicario de la pastoral de la zona norte y que jugó un rol destacadísimo, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos en un periodo, probablemente en el periodo más oscuro, ¿no?, de la República a propósito de la dictadura. Eh, a ver, mira, nos pasa lo siguiente, cuando estáis en campaña, yo la única vez que he sido candidato y he ejercido alguna labor en esta perspectiva fue cuando fui presidente del cuarto medio en el Liceo Manuel Arriagán Barro. Era bueno para la pelota y era desordenado y probablemente esos fueron los méritos que me llevaron a la presidencia de mi curso, sin duda. Y como Modatima soy parte de su mesa nacional y soy su vocero y por tanto hace mucho tiempo estoy en esta condición también. Yo, a ver, no sé, Solamente una idea, Rodrigo, porque a dame mí una idea. me hace mucho sentido en esto de Lo que pasa mandar es que, obedeciendo. lo que pasa es que el referendo revocatorio hay que pensar lo siguiente. Lo quiero decir con muchísimo respeto. El año 2018, cuando varios parlamentarios juraron, se había planteado el referendo revocatorio como una imagen de transparencia, ¿no? Porque finalmente en este periodo deliberativo en el cual estamos metidos hoy día, se prometen muchas cosas y cuando las autoridades llegan al cargo cumplen dando explicaciones. Nosotros con esa iniciativa de poner un documento notarial que no tiene ningún valor vinculante, porque no existe iniciativa de ley en esta materia, lo que quisimos hacer fue dar una señal de transparencia, una señal de probidad. Porque el referendo revocatorio además tiene que ver también con la participación temprana en la comunidad, tiene que ver precisamente con las promesas incumplidas, porque estamos cansados, o sea, cuando obtiene más de un 80% de la Convención Constitucional como el mecanismo para precisamente dirimir los 155 constituyentes, la Convención Constitucional y el resultado de la Convención Constitucional da cuenta efectivamente de que el pueblo trabajador, el pueblo sencillo, no quiere continuar delegándole el poder a los mismos de siempre, a los que lo han defraudado durante tanto tiempo, a los que han sido parte y responsables de la profundización del neoliberalismo en Chile.
Y por tanto, el referendo revocatorio tiene esa inspiración, dar una señal de transparencia, dar una señal de probidad, dar una señal de que estamos dispuestos a ser escrutados por el escrutinio público, valga la redundancia, ¿no? Y ese escrutinio público tiene que ver con el tejido comunitario, tiene que ver con el pueblo sencillo, con el pueblo trabajador. Hemos dicho que esta experiencia no es una experiencia personal, sino que lo que hemos dicho insistentemente es que esta es la posibilidad de que el movimiento popular llegue a un cargo de deliberación, que un cargo de deliberación que puede definir el derrotero de nuestra propia vida, pero queremos ser parte del escrutinio público, queremos que el escrutinio público nos diga si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, y si lo estamos haciendo mal, que haya los suficientes argumentos para sacarnos del cargo. Nosotros no tenemos miedo a aquello, y no tenemos miedo a aquello porque objetivamente somos gente que hemos batallado intensamente durante más de una década, que sabemos los efectos que significa el centralismo y la ausencia de descentralización y la ausencia de regionalización, porque vivimos en un territorio que por muchos es considerado el patio trasero de la región de Valparaíso. Y por eso es que quisimos dar esa señal, y por eso es que quisimos también no solamente problematizar, sino que también compulsar a otros a que suscriban una iniciativa de esta naturaleza. Pero lo hicimos como una señal, Rocío, Dixon, de transparencia, de probidad y de que estamos dispuestos a ser escrutados públicamente. Ser cartas abiertas. Para Muchas nosotros gracias. eso tiene mucho sentido, ser cartas abiertas. Ser cartas abiertas, Claro. sí, así es, así es. Claro. No tenemos Muchas nada que ocultar gracias, y estamos Rodrigo, batallando con buenas ideas. por tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista donde hablamos de temas muy interesantes, donde esperamos que las Súper. personas hayan comprendido la importancia del cargo del gobernador regional. Como algunos sabrán o otros no, este 29 de noviembre serán las primarias para elegir al gobernador regional, pero la votación se realizará entre marzo y abril del próximo año, así que los invitamos a seguir informándose, a seguir participando. Muchas gracias, Rodrigo, por darte el tiempo de estar acá. Contrario. Muchas gracias, Rocío, porque desde Contrario. España está haciendo un enorme esfuerzo para estar aquí presente, aportando a esta discusión. Muchas gracias. Rodrigo. Yo creo, le agradezco el espacio. Yo no he hablado nunca en espacios de esta naturaleza. Es primera vez que me invitan. Y déjenme decirles que tengo un profundo respeto por Laudato Si. Creo que Laudato Si marcó un camino. Y marcó un camino teórico, teológico, valórico, de muchos que hemos batallado durante mucho tiempo y tratamos de conjugar la teoría con la práctica. Y ahí hay un basamento teórico que es muy importante para el pueblo creyente. Me parece que es determinante hoy día colocar finalmente en la centralidad de nuestro quehacer la preservación de la vida. Pero no solamente la vida humana, sino que todas las vidas. Y Laudato Si se hace cargo de aquello, ¿no? Se hace cargo de la preservación de todas las vidas. Y me parece que es tremendamente decidor. Yo soy un tipo que lo leyó intensamente y que le pidió a sus alumnos que también lo problematizaran y lo leyeran con muchísimo rigor. Y nos sirvió muchísimo, porque entendemos que hay un pueblo creyente que también está preocupado de esto y está preocupado de la defensa de la vida, todas las vidas. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, Rocío, Muchas gracias. Alex. Abrazos. Buenas noches Muchas a todos. gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este programa también. Gracias por Muchas gracias a aquí Modatima también ahí por permitirnos este ratito de contar contigo. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Gracias, Dixon. Abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao.